aviva el fuego de 1000 soles con poder, quien en los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén, sí, Señor, solo tú eres santo. Y estamos aquí hoy reunidos nuevamente para adorar a ese Dios santo, todopoderoso, que nos ha salvado, que nos ha prometido la salvación eterna. Le doy la bienvenida a todos, sean bienvenidos. También quiero dar la bienvenida a la familia de Berta, que su hija está aquí, y su nieto. Bienvenidos. Y si hay alguien también que nos esté visitando por primera vez, y Loli, que teníamos también tiempo y su madre sin verla, bienvenidas nuevamente. Y bueno, los demás ya todos nos conocemos, entonces vamos a tener una oración. Sí, Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque un domingo más podemos venir a alabarte, podemos venir, Señor, a adorarte, Señor, a exaltar tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor, en poder estar aquí, Padre. Señor, te ruego esta tarde, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Todo lo que se ha preparado es para ti, Señor, para honrarte a ti, Padre, para darte gloria a ti, Señor. Acéptalo, Señor, como olor fragante, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en Romanos 12, el versículo 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Y ahora voy a darle paso a mi hermana Yurena, que nos va a dirigir hoy en la alabanza. Y como siempre les digo, el que quiera ponerse de pie, se puede poner de pie para alabar a nuestro Señor, y háganlo de corazón. Bueno, los que conocemos a Dios sabemos que Él tiene un propósito, una voluntad, un plan para cada uno de nosotros. Y en su palabra nos dice que Él preparó de antemano buenas obras para que nosotros, sus hijos, anduviésemos en ellas. Dios sabe lo que es mejor para todos. Él creó todo lo que existe y como leíamos antes, como leía Fina antes, su voluntad es buena, agradable y perfecta. El rey David escribió este Salmo 143 y el versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este rey David no siempre hizo la voluntad de Dios, sin embargo la Biblia lo llama un hombre con el corazón conforme a Dios. Aunque cometió errores, siempre buscaba su presencia, su perdón, su restauración una y otra vez y buscaba hacer su voluntad. Con humildad decía esto que dijo en este salmo: enséñame, porque tú eres mi Dios. Y esta es la promesa de Dios para él y también para todos nosotros. También, como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, Con manos alzadas vengo, pues tú
completamente a ti. Gracias, Señor, por venir a salvarnos, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor. Tú que eres el camino y la vida, Señor, la vida eterna, esa es tu voluntad, Señor. Que todo aquel que cree en ti tenga vida eterna, Señor. Gracias, Señor.
dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Pues bueno, ahora vamos a tener también la lectura que es para el mensaje de hoy, que está en Mateo, el capítulo 21, los versículos del 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Y hoy nos trae el mensaje nuestro antiguo pastor Pedro Ángel. A él no le gusta que le digan pastor ahora, pero bueno. Con el mensaje, hacer lo que Dios quiere. Promete este mensaje, así que estemos atentos, porque a lo mejor ahorita tenemos muchas dudas. ¿Será que Dios quiere que haga esto o no? Hoy Dios se los va a revelar. Bueno, eso es mi deseo, que de alguna manera el mensaje, la predicación sirva para que descubramos y demos pasos firmes para seguir los pasos del Señor sobre todo. Bien, lo que me gustaría hacer al principio es explicar un poco las circunstancias de este texto. En primer lugar, decir también que nosotros, mi mujer y yo, estamos en una situación en la que estamos preguntando cuál es la voluntad de Dios, y descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas es una aventura, porque muchas veces es obvio, hay cosas que son obvias. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Matar a alguien o salvar a alguien? Salvar a alguien, ¿no? Entonces hay cosas que son fáciles de descubrir, realmente no tenemos que investigar mucho para descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hacer lo que Dios quiere. Yo pienso que todos estarían de acuerdo en decir que sí, eso es nuestro deseo, hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces decimos eso? Si Dios quiere o... vamos, ¿qué es lo que Dios quiere? Voy a la iglesia, si Dios quiere. ¿Ustedes creen que Dios quiere que vayamos a la congregación, a los cultos? Entonces, ¿por qué no vienen tantos? Es algo que no entendemos, ¿no? Dios, hacer lo que Dios quiere. Hay frases que dicen, eres lo que tienes. O sea, si tienes una buena posición, si tienes dinero, si tienes una casa, un vehículo, un coche grande, un automóvil grande, de marca, pues entonces eres alguien. Otros dicen que eres lo que haces. Es decir, tu comportamiento, tu forma de vivir es la que determina quién eres. Pero en realidad somos lo que Dios nos ha hecho ser. Entonces no tendríamos que luchar por averiguar, a ver quiénes somos y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque ya desde entrada, desde antes de nuestra creación, de nuestro nacimiento, Dios ya tiene un propósito para con nosotros. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Nos hemos cuestionado alguna vez si vivimos conforme a nuestro propósito? Yurena antes mencionó el pasaje en Efesios 2, versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si tienes esa pregunta en tu vida, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Pues Dios ya lo tiene preparado de antemano. Tendríamos que indagar mucho más en descubrir cuáles son esas cosas, esas obras, buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano. Es más común que uno se pregunte a sí mismo, antes de preguntar a Dios, antes de preguntar qué es lo que Dios quiere, preguntamos qué es lo que tú quieres. Yo me pregunto a mí qué es lo que yo quiero. Claro, nos hacemos una lista de deseos que tenemos y eso es lo que predomina en nuestras decisiones que tomamos día a día. No preguntamos a Dios, a veces por cosas menos importantes, pero para las cosas importantes no le confiamos tanto como para preguntarle si Él quiere que trabajemos en una profesión que nos aparta de Dios. ¿No es así? Y yo lo digo así y me arriesgo a que no les guste lo que digo.
me arriesgo. Y es que a veces aquí también estamos en una situación laboral precaria. Y cuando a alguien les surge un trabajo que le compromete, no, es que los domingos no puedo ir al culto porque Dios me ha dado un trabajo a esa hora. Entonces yo les digo, y me atrevo a decir, Dios no te va a dar un trabajo que te aparte de Él, que te haga imposible congregarte. Dios no pretende eso. Dios quiere que te congregues, que te reúnas con los hermanos, que escuches la palabra de Dios, que te inspire a lo largo de la semana, todos los días. Y si es ese día, y a veces estamos realmente en un trabajo que nos compromete, si eres médico y te toca turno de guardia, pues no puedes hacer otra cosa que eso. Si eres un conductor de un vehículo o de un piloto de un avión y te toca ese turno, entonces posiblemente, pero entonces busca otra alternativa. Si no es el domingo, tienes que buscar otra, porque Dios desde luego no quiere que te apartes de Él, o que te apartes de la congregación de los creyentes, porque el congregarnos nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso no te preguntes a ti mismo cuál es tu deseo, lo que tú quieres, sino pregunta a ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. La cuestión inicial de los judíos que estaban aquí con Jesús en el capítulo 21, hemos leído solamente pues la respuesta que Jesús da a estos fariseos, a estos escribas, a estos judíos que vinieron a él. Jesús estaba enseñando en el templo. Voy a describir un poco la escena para que tengamos un poquito de conocimiento del contexto. Y vienen estos judíos y le preguntan una pregunta muy clásica, ¿no? Voy a ver si lo leo para que no diga nada equivocado. Él llegó al templo y mientras estaba enseñando, se acercan a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Bueno, estoy interpretando en la forma en que leo, ¿no? Porque le están cuestionando, están criticando. ¿Con qué autoridad estás hablando? Nos estás provocando, nos estás criticando. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado el permiso de hablar así? Entonces Jesús respondió, yo también os haré una pregunta. Y si me respondéis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos es como si, un momento, vamos a consultar, tiempo muerto. Se retiran, quizá un poquito apartados de Jesús y empiezan a murmurar entre ellos, si decimos del cielo nos dirá, ¿y por qué pues no le creísteis? Pero si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo, porque el pueblo le tienen como profeta. Y le respondieron una sabia respuesta que es esquivar a la respuesta que deberían dar. Respondieron a Jesús y le dijeron, no sabemos. Bien, ¿ustedes creen que Dios quiere que seamos salvos? ¿Que Dios quiere hacernos bien? ¿Ustedes creen que Dios no quiere nuestra perdición? ¿Nos va a hacer daño Dios? Jesús en una ocasión enseñando en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, Él dice, si vosotros siendo malos hombres sois capaces de dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando os piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitáis? Mira, cuando nuestros hijos nos pedían algún regalo, bueno, llegaban las fechas de Navidad y hacían una lista enorme para pedir, ¿no? Para pedir que no falte papel. Y hacían una lista enorme, pero muchas veces nosotros no queríamos acceder a los deseos de nuestros hijos. A todos los niños les gusta en algún momento jugar a los policías, ladrones y tener una pistola. Yo en mi casa nunca he querido tener armas, ni de juguete. Entonces no les permitía tener armas.
ni de juguete, y a veces ni siquiera las pistolas de agua. Dios quiere lo bueno por nosotros. Y entonces aquí ellos están como cuestionando a Jesús y él están haciendo una pregunta: ¿con qué autoridad? Están como diciendo: ¿a qué escuela teológica perteneces? ¿De dónde has sacado tu título, tu credencial? ¿Quién te da el permiso de hablar como lo estás haciendo, criticándonos, poniendo en tela de juicio la posición de la mayoría de nuestros ancianos, sacerdotes, escribas? Y Jesús responde con esta parábola. Y es curioso que no les diga directamente a la cara, sino lo hace con una parábola, con estos dos hijos. Un padre tiene dos hijos y este padre tiene también una viña que necesita ser labrada. Le pide al primer hijo que vaya a trabajar en esa viña y este le responde: no voy, aunque después se arrepiente y va. Pero el padre sigue con el segundo hijo, el otro, y le dice la misma petición. Y este hijo le dice: yo voy a ir, pero al final no va. Jesús les pone en una pausa. Piensen lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios exige de vosotros, los que pretenden ser líderes de este pueblo de Israel? La voluntad de Dios. Vamos a considerar el primer punto, la voluntad de Dios. En realidad, miren, yo les digo que es un privilegio conocer de antemano los planes o la voluntad de alguien importante. Casi nos podemos ver como presumimos de ser, bueno, que yo sé cuál es el plan, el propósito del jefe de gobierno, bueno, del nuestro no, pero a veces presumimos de saber: sí, yo sabía lo que quería hacer el pastor, o yo sabía lo que quería hacer el líder o yo conozco a este personaje y sé cuáles son sus intenciones. En Juan 15:15, Jesús participa con sus discípulos diciéndole: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Conocer la voluntad de Dios tiene un canal, un conducto, y ese se llama Jesucristo. A través de Jesús conocemos cuál es la voluntad de Dios el Padre. Pero en realidad conocemos de verdad la voluntad expresada de Dios. La Biblia en algunas ocasiones pronuncia literalmente lo que Dios quiere. Es decir, que Dios diga: yo quiero, yo deseo, o esta es mi voluntad. En el Salmo 115, versículo 3, leemos: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, Dios quiere, pero a la vez también con su deseo o con su voluntad las cosas existen y se hacen. En el Salmo 135, 6 leemos: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra. Porque a veces también le asignamos un rol. En el cielo, sí, la voluntad de Dios, pero saben, en el Padre Nuestro también oramos que cúmplase su voluntad en el cielo, pero también aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que preguntarnos si estamos contribuyendo a que la voluntad de Dios se cumpla. No vamos a decir en la tierra, vamos a ser más humildes y vamos a preguntar: ¿se está cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás participando, estás colaborando, contribuyendo a que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida? Para eso es necesario que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En Ezequiel 18 leemos otra vez lo que Dios no quiere.
Porque no quiero, dice Dios, la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dile eso, es otra versión, ¿no? El versículo 33, capítulo 33. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte, sino la vida para el impío. Entonces, no solamente para el impío, sino también para el creyente. Y es curioso que Dios está hablando a su pueblo que supuestamente seguía los caminos, las instrucciones de su Dios. Pues no lo hacían. Conocían y no seguían. Y recuerden que Jesús está respondiendo con una parábola de dos hijos que dicen hacer la voluntad de Dios, el uno que se arrepiente y la hace realmente. Los dos conocían la voluntad de su padre. Ahora, uno la hizo y otro dijo que la haría, pero no la hizo. Otra vez que Dios dice lo que Él quiere. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí se nos expresa que Dios quiere que conozcamos cuál es su propósito para nosotros. Que no nos dejemos engañar. Saben que hay uno que está muy interesado en que no conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, y ese es Satanás. Satanás lo que hace también es inculcarnos, pues, Dios no lo ha dicho así. Empezó así en el huerto de Edén. Cuando la serpiente tienta a la mujer, a Eva, diciéndole, no, ¿qué va? Si eso no es así. Lo que Dios dijo, eso no es así. Lo has entendido mal. Dios es muy exacto y muy estricto con sus instrucciones. No nos deja en las dudas. Y esto es, Dios quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad y que seamos salvos. Eso es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces tendríamos que enfatizar en nuestra búsqueda de la verdad, en conocer, en discernir realmente. Y eso, por supuesto, sin la ayuda de Dios no va a ser posible, porque vamos a llegar a semiverdades y nos vamos a escoger lo que hicieron también los fariseos en los tiempos de Jesús, es que se escogían la respuesta que les parecía bien. En Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, oh hombre, como la raza humana, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esa es la voluntad de Dios. 3 veces, una triple declaración de lo que es hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de su Dios. En Mateo 26 también, ahí vemos también lo que es la voluntad de Dios. Y es curioso que esto nos reta porque es Jesús el que está postrado el rostro hacia la tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Se acuerdan de esa escena? Jesús en el huerto de Getsemaní, sufriendo y pidiéndole a Dios el Padre, si es posible que no tenga que morir en la cruz, que pase de mí esta copa. Pero está dispuesto a decir, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y aquí tenemos que llegar a la conclusión. Dios quiere el sacrificio de su Hijo. Hemos estado escuchando estos últimos días cuando había gente que decían, que fue en la reunión de varones que tuvimos ayer, que hay gente que dicen, no, yo voy al cielo porque he hecho buenas obras y me lo merezco porque me lo he ganado.
Me he portado bien, no he hecho ningún delito, no he cometido nada malo, entonces tengo derecho, tengo acceso al cielo. Y entonces le dijo el otro, en la charla, le respondió, entonces, ¿para qué murió Jesús? Si tú te puedes ganar el cielo con buenas obras, entonces en vano murió Jesús, no era necesario. ¿Y ustedes creen que Dios sacrifica a su Hijo en vano? Él sacrificó a su Hijo, se sacrificó a sí mismo. Jesús entregó su vida en la cruz porque era la única forma en la que pudiéramos ser salvos. Y Dios dice, esa es mi voluntad, porque no hay otra manera. Si hubiese otra manera, Jesús pide aquí, si es posible, si hay otra forma. Y Dios responde, no hay otra manera. Tienes que entregarte por toda la raza humana, por los pecadores. Esa es la voluntad de Dios. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz implica que Él quiere nuestra salvación. Él quiere que seamos salvos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Continuamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere nuestra santificación. Bueno, a veces cuando escuchamos la palabra ser santos, pensamos en esas figurillas que tienen una aureola encima de su cabeza y que tienen una mirada así beata. Ser santos, la palabra hagios, que es el griego, no tiene otro significado que es apartado. Es un apartado, es uno que está reservado. Es como cuando vas a un restaurante y antes has llamado y haces reserva para 7 personas una mesa en ese restaurante. Y entonces si el restaurante es serio, pondrá un letrero que dirá reservado. Y vendrán otras personas y dirán, no, esta mesa me gusta. No, está reservada, es solamente para Pedro, porque él ha llamado y ha reservado esa mesa. Eso es lo que Dios hace con los santos. Los santos están apartados para Él, exclusivo uso. Es decir, como si en nuestras vidas estuviese arriba un letrero que dice, solamente Dios tiene permiso de usar esta vida. Está dedicado a Él. Y eso es lo que Dios quiere. El proceso de llegar o ser santos también es la santificación. Y es un proceso en el que descubrimos, esto me perjudica, esto me aparta de Dios, esto me lo quito, lo sacrifico, lo quito para que no me aparte de Dios y para que esté en plena comunión con Dios. Y pueda tener esa comunión con Dios sin interrupciones o sin impedimentos. Y sigue también en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos agradecidos, primeramente por lo que Él nos da, lo que Él nos brinda, lo que Él nos ofrece. Y segunda, porque gracias por la vida. Gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar. Y aunque no tuviésemos oídos, de leer. Saben que la fe viene por el oír de la palabra. Y los sordos escuchan la palabra leyéndola. Y aunque sean ciegos, pues pueden, con la lectura braille, pueden leerlo y escuchar. Esa es una alegoría para como decir que todos somos capaces, pero la fe viene por el escuchar la palabra. Y si ahora estás escuchando esto, es un llamado de parte de Dios para que tú le conozcas y puedas conocer su voluntad para tu vida. En 1 de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En las Escrituras, el término que expresa la voluntad al mismo tiempo también expresa el espíritu, su espíritu, el espíritu de la persona que desea o que tiene esa voluntad. Es decir, que no solo se trata de una acción, sino también de la particularidad
de Dios, una característica de Dios. Cuando Dios piensa, pronuncia o desea, entonces son las cosas. También aquí, lo que Él quiere se cumple. Esto muestra la autoridad del pensamiento y del deseo de parte de Dios. Por eso cuando los fariseos o los escribas le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad estás haciendo lo que haces o diciendo, enseñando lo que enseñas? La autoridad viene de lo más alto. Y es algo impropio mismo de Jesús, porque Él es Dios. Es como cuando yo doy fe de mí mismo. Y yo relleno un formulario, yo certifico. Es lo que hacemos muchas veces los padres cuando los hijos están enfermos, hacemos una justificación y le justificamos que la ausencia, ¿no? Está enfermo, no hizo las tareas. Yo recuerdo que una vez nuestros hijos no querían ir a la clase y le pidieron a mi mujer, a la madre, que le firmasen un justificante y ella creo que lo escribió así, ¿no? Dice, no va porque no quiere o porque no ha hecho las tareas, por eso no quiere ir. Tan sinceros no debemos de ser, ¿no? Porque estamos avergonzándolos. Pero ¿cuántas veces lo hacemos por nosotros mismos? Somos muy críticos cuando unos se justifican por haber cometido un error, pero para cuando nosotros decimos, no, es que he conducido más rápido de lo permitido porque es que tenía mucha prisa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Los principales sacerdotes que criticaban a Jesús tuvieron que callar porque Jesús les responde con esta parábola y están descubriéndoles a ellos que ellos habían desobedecido a la voluntad de Dios, al propósito que Dios había puesto en su pueblo. Porque la intención de Dios con el pueblo elegido era que fueran el testimonio y bendición para todos los pueblos. En Génesis 22 leemos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la condición. Por haber obedecido a la voz de Dios, ese pueblo o esos descendientes de Abraham serían una bendición a todas las naciones. Y ahora mismo, no voy a referirme a Israel hoy día, el Estado de Israel hoy, sino al pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús. Eran muy exclusivos y los gentiles apartados ni se esforzaban en comunicarles lo que Dios había dicho en su promesa para ser una nación enorme. Dios puso a su pueblo como testimonio ante el mundo para proclamar y para dar a conocer sus obras, las obras y la voluntad de Dios, con el fin de que todos creyesen y adorasen al Dios verdadero. En Isaías 12 leemos, por ejemplo, los versículos 4 al 5. Y diréis en aquel día, está hablando el profeta a Israel, al pueblo de Dios, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Toda la tierra, todos los pueblos debían de conocer a este Dios. Y qué triste es ver al pueblo de Israel desobediente ante su deber y la negativa a su Dios. A ver, ¿quién es este hijo que dice sí, sí, pero al final no, no? Y no sé si nosotros nos descubrimos en este rol también, porque yo creo que no somos mejores en los días de hoy. No somos mejores que ese pueblo que ataca a Jesús, critica a Jesús, le cuestiona y le pide que dé sus credenciales, que presente sus credenciales. Simplemente para excusarse, justificarse de que no están haciendo lo que deberían hacer. ¿Somos mejores nosotros? Que vayan los misioneros a predicar, que vayan los predicadores a evangelizar, los evangelistas a evangelizar.
yo voy aquí y pongo €1. ¿Es esa nuestra actitud? ¿Pensar que ya otros lo harán? Miren, la promesa que Dios da a su pueblo no es: los sacerdotes darán testimonio de mí. Vosotros, el pueblo, vosotros como individuos particulares, vosotros sois los que tienen que anunciar las obras que Dios ha hecho en vuestras vidas. Y es curioso que parece ser que lo vemos siempre como desde fuera lo que tiene que suceder, que lo hagan otros. Cuando Dios nos llama a trabajar en su viña, miren, Dios, el Padre no obliga a estos 2 hijos. Les dice: aquí hay una tarea que hacer, hazla, pero no le obliga. Si en vez de hijo fuese un esclavo, las cosas cambiarían, ¿verdad? Y tú lo haces porque yo te lo mando. Tú eres un esclavo, tú eres un siervo, tú eres un súbdito, tú tienes que seguir mis instrucciones. Creo que leemos en el Lucas capítulo 15, versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben a quién está diciendo esto? Es el padre del hijo pródigo. Pero no se lo está diciendo al hijo pródigo que derrochó toda la herencia, sino a aquel hijo que estaba en la casa y que no quiere alegrarse con el retorno del hijo pródigo, porque el padre le dice: este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, ha regresado, se ha arrepentido, ha vuelto aquí a casa. Y el hermano que se había quedado con el padre dice: este tu hijo ha derrochado todo. Se distancia completamente. Yo no tengo hermano, está diciendo. La lección que Jesús está dando con este hijo pródigo, el pródigo que se había quedado en casa, le está diciendo: todas mis cosas son tuyas. Porque él se había quejado: ahora que viene este tu hijo, que ha derrochado todo, hace sacrificar el becerro y haces fiesta. Y yo, que he estado siempre haciendo tu voluntad aquí, trabajando y currando, y no he podido ni hacer una fiesta con mis amigos. Y el padre le está diciendo: porque no has querido. Hijo, todo lo mío es tuyo. El padre no está obligando a unos esclavos a trabajar en la viña, sino está pidiendo a estos hijos que trabajen en su viña, porque es de ellos. Lo que Dios nos encarga a hacer no es: lo estoy haciendo por cumplir una tarea que Dios me ha encargado. No, esa es nuestra tarea, es nuestro. Es para nosotros, para nuestro beneficio. No es algo ajeno. Jesús responde siguiendo en Juan capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué preciosa promesa de parte de Dios. Él hará morada en nosotros cuando guardamos su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere el bien, Él quiere nuestra salvación, Él quiere morar en nosotros, Él quiere que nos identifiquemos con la tarea que Él nos encarga, porque no es su tarea que nos encarga a nosotros, sino es nuestra tarea, es nuestra porque hemos sido introducidos, somos herederos, somos partícipes de las riquezas de Dios. A eso es a lo que Dios te está invitando también a descubrir, para ver que su voluntad no es ajena a nosotros, sino se puede convertir en nuestra voluntad. ¿Por qué? No porque nosotros obliguemos a Dios a hacer nuestra voluntad, sino porque nosotros descubrimos que esa es la buena voluntad de parte de Dios para nuestras vidas.
Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos escuchado ahora diferentes pasajes de la Biblia que describen la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestro oído? Lo hemos escuchado. La voluntad divina no está condicionada en el tiempo. O sea, eso es algo que pasó en el Antiguo Testamento o en los tiempos de Jesús. Nos damos cuenta que no cumplimos con la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y a qué se debe eso? Miren, Dios no nos obliga, no nos fuerza a hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque Dios se ha autolimitado, por así decirlo, al darnos algo que nosotros lo conocemos como el libre albedrío. Si Dios nos hubiese creado como máquinas, como marionetas, entonces no podríamos desviarnos del camino. Pero Dios no quiere mecánicas, aquí no quiere autómatas, Él quiere hijos e hijas que le amen y movidos por amor busquen agradar y cumplir la voluntad del Padre. Ambos hijos en esta parábola oyeron bien la voluntad del Padre. Y ustedes esta tarde, y también los que escuchen este mensaje en YouTube, han leído quizá también lo que es la voluntad de Dios para sus vidas. El hijo que contestó casi aceleradamente, yo iré, yo haré, pero al final no fue. Esto parece el prototipo actual del ser humano. Decimos sí, incluso lamentablemente tengo que decir, en muchos creyentes es eso, sí, quiero hacerlo. Y enseguida viene el pero. Jesús invita a la fiesta y vienen esos que dicen, no, es que acabo de comprarme un terreno y tengo que mirarlo. Entiendes que no puedo estar en las celebraciones, en esa boda. Otro que dice, no, es que me acabo de casar y tengo que pasar tiempo con mi mujer. Un razonamiento, además, comprensible, ¿no? Diríamos, sí. Primero la familia. ¿Primero qué? Amarás al Señor, tu Dios, de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Qué rol le hemos asignado a Dios en nuestras vidas? Decimos sí, y Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Dios pronuncia su voluntad, sus planes, sus propósitos, y nosotros nos hacemos como el hijo que dice, sí, Señor, sí. Pero después tomamos una decisión contraria. Ambos escucharon bien el mensaje. El hijo que dijo, yo iré, pero al final no va. Y descubrimos vagamente la inquietud de todo ser viviente, la búsqueda del más allá. ¿Hay alguna inquietud de superar el estado en el que nos encontramos? La condición del hombre en sí no niega la existencia de Dios. No se atreven porque no hay evidencias, o al menos no pueden. A algunos les gustaría decir contundentemente, hay evidencias, hay pruebas de que Dios no existe. Pero más bien son ignorantes, hay ignorancia, hay un agnosticismo. El agnosticismo que, por desconocer si existe Dios, llegan a la conclusión, y algunos dirían, aún siendo agnósticos, prefiero creer en que algo tiene que haber. El viernes pasé por la ITV y un amigo cuando entrenaba voleibol me dijo, sí, algo tiene que haber. O sea, no se atreven a decir no hay nada. ¿Por qué? Porque no es solamente la sensación, sino observamos las cosas como son, las cosas que existen, la creación, el universo, y llegan a la conclusión, algo tiene que haber. Pero no se atreven a decir que ese algo es Dios, es el creador,
y que ese Creador tiene un derecho sobre nosotros. Y que si su voluntad, su intención de habernos creado tiene un propósito, entonces eso es lo que deberíamos buscar y hacer. ¿Qué pasa con nuestros oídos? Escuchamos y hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que escuchamos, porque es incómodo, porque no nos conviene, porque deseamos o queremos ser nosotros mismos, vivir a nuestra manera, no queremos depender ni tener que responder ante nadie. Hay muchos motivos, hay muchos argumentos para no hacer lo que deberíamos hacer. Y en realidad, en esto consiste el pecado, en haber oído y pasar de ello. Cuando Dios dice, no comas de este árbol, del fruto de este árbol, y la serpiente nos tienta y dice, no, bueno, es que Dios no quiere que seáis como Él. Y ya nos engañó con esa frase. Porque si leemos el relato de la creación, podemos llegar a la conclusión de que ya éramos como Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y todo era bien. O sea, la serpiente engañó, con un engaño, con una mentira, porque ya teníamos una perfecta relación con Dios y esa duda que sembró en la mente, en el corazón de los primeros seres humanos, contaminó nuestro vínculo con Dios. ¿Qué pasa con nuestro oído? Escuchamos, pero no nos conviene lo que no nos gusta. En esta parábola debemos considerar que el Padre habla a sus hijos, no a unos siervos, a unos esclavos. Se trata del pueblo de Israel que está desobedeciendo al Padre, por lo que se niega a aceptar a Jesús como el Mesías. Yo en esta tarde quisiera preguntarte, ¿por qué no aceptas a Jesús como tu Mesías, como tu Salvador? Y lo que parece torcido, porque si el pueblo rechaza hacer la voluntad de Dios, el pueblo, los judíos en los tiempos de Jesús, y provocan su crucifixión, su muerte en la cruz, todo parece que el plan de Dios se viene abajo. Y no es así. Entonces Dios comienza con el plan de salvación del mundo. O mejor dicho, Él cumple su voluntad, porque su voluntad era que los pueblos conociesen a Dios como el Dios Salvador, el Dios al que han de adorar. Miren, hacer la voluntad del Padre depende de nuestros oídos. Si no están dispuestos a escuchar, difícilmente conocerán la voluntad del Padre. En 2 de Samuel leemos, los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Aquí ya el profeta en Samuel está anunciando que hay un pueblo ajeno al pueblo. Los gentiles, no los no israelitas, deben saber que Dios es quien habla. ¿Escuchamos con oídos abiertos? Somos aquellos de los que habla en 2 de Samuel, aquellos no israelitas, hijos de extraños, se someterán a mí. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, habla de la iglesia de Cristo como el nuevo Israel. Somos el nuevo Israel. La iglesia de los cristianos somos el nuevo Israel. ¿Escuchamos con esos oídos abiertos o qué hacemos con nuestros oídos? Hacemos oídos sordos. Termino con el último punto, la voluntad de Dios y nuestra obediencia. De dicho a hecho hay mucho trecho. O sea, podemos decir muchas cosas, pero todavía no se han hecho. No seáis solo oidores de la palabra, sino hacedores. Y Jesús lo lleva a un paso más. Dice, el que escucha mis palabras
y las pone en práctica es semejante a aquel que edifica la casa sobre la roca. Mas el que escucha y no las pone en práctica es semejante a aquel que edifica su casa sobre la arena. Y viene el viento, y vienen las aguas, y su ruina es grande. Mas el que escucha y cumple mis palabras, el que es semejante al que edifica sobre la roca, y vienen los vientos, y vienen las aguas, y ahí está firme, su vida está firme. Dios quiere nuestra salvación, no quiere que se derrumbe nuestra vida. Él quiere que nuestra vida esté bien consolidada y firme. O sea, si preguntas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué haces para escuchar su palabra? Pero más, no solamente escuchar, sino ¿qué haces para obedecerla? Dios no nos ha hecho máquinas, autómatas. Por eso Él, aunque tengamos la capacidad de decirle no, tenemos también la posibilidad, como el primer hijo, de haberle negado, pero arrepentirnos y hacer. Y para eso es necesario una palabra que nos suena un poco difícil, que es la obediencia. Obedecer. Porque eso parece un mandato, una orden militar. Y cuando un superior militar te da una orden que eres soldado raso, pues no hay otra. Tienes que obedecer. Pero como hemos visto en este ejemplo, en esta parábola, el Padre no nos obliga. Y lo que hace Jesús es apelar a nuestro vínculo con Dios en nuestra relación de amor hacia Él. Si amas a Jesús, bueno, vamos a empezar más bajo. Si amas a tu novia, a tu mujer, si amas a tu esposo, a tu novio, si amas a tu madre, si amas a tu papá, lo que le agrade, lo vas a intentar hacer, porque quieres agradar por amor. La obediencia aquí no es mecánica o automática o simplemente porque hay que hacerlo. Es hermoso ver que el padre le dice a sus dos hijos que trabajen en su viña. Y es hermoso ver cómo el padre involucra a los herederos en participar de la labor. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La respuesta que da Pablo también a los romanos en capítulo 11:1 dice: demos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Las Escrituras nos enseñan cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé si en el relato de todos los pasajes que he citado acerca de lo que Dios quiere, algo te ha llamado la atención, te ha tocado el corazón y te ha dicho: sí, ahora entiendo lo que Dios quiere de mí, o lo que Dios quiere para mí. ¿Has entendido lo que Dios quiere para ti? Insisto nuevamente, Jesús dice: sed oidores y hacedores de mis palabras. Obedecer a Dios, a Jesús, es una decisión de compromiso. Y repito y concluyo, Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que vivas en santidad. Dios quiere que conduzcas a otros al Salvador. El propósito del pueblo de Dios
es que el mundo conozca. La gran comisión que Jesús da a sus apóstoles es que vayan a predicar el Evangelio a todos, que conozcan la salvación y sean salvos. Y te introduce a ti. Miren, la viña a la que este padre invita a sus hijos a trabajar es la viña de este mundo para ti y para mí. Si conoces al Salvador, si eres hijo del Padre, Él te invita a que trabajes como misionero, evangelista, testigo a todos los demás en este mundo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Jesús para sus discípulos. Predicad el Evangelio a todos. Enséñenles lo que han entendido de parte de Jesús, aunque no tengan un título, un autor, yo qué sé, un título, un certificado de estudios teológicos. Lo que han comprendido, compártanlo. Esa es la voluntad de Dios para contigo. No que estemos sentados simplemente escuchando todos los domingos, ojalá estuviésemos todos los domingos, todos aquí reunidos, y participando y estimulándonos los unos a los otros a creer en la fe, a ser santos, a santificar nuestras vidas. Ojalá entendiéramos esto y respondiéramos con obediencia a la voluntad de Dios. Dios quiere que seas salvo, Dios quiere que vivas en santidad, Dios quiere que conduzcas a otros al Salvador. Por eso yo concluyo y digo, sé salvo, sé santo y sé testigo para que otros vengan a Cristo. Oremos. Señor Jesús, gracias te doy porque tu voluntad no es un misterio. Lo declaras abiertamente, cuál es tu plan, tu propósito para nuestras vidas. Te suplico no solamente que seamos oidores, sino también hacedores. Que nos arrodillemos, que nos rindamos ante ti, que nos arrepintamos, Señor, de nuestra rebeldía, como el hijo que dijo que no iba, pero que después sí que fue. Oh Señor, que no seamos hipócritas como el hijo que dijo sí y después no fue. Señor, que seamos conscientes de que nuestro vínculo contigo es amor. Y por amor, Señor, queremos obedecer. Porque te queremos agradar, queremos glorificarte. Pero también, sobre todo, lo que queremos es que otros lleguen a conocerte. Porque es lo más importante y lo más hermoso que podemos hacer. Gracias, Señor, que no nos obligas, pero que nos invitas a ser partícipes de la labor en el reino que es nuestro reino, porque somos herederos también de tu reino. Gracias, Señor Jesús, y ruego todo en tu nombre. Amén. Así como dijo nuestro pastor, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y quiero aprovechar a anunciar también que en nuestra iglesia tenemos estudios bíblicos y eso es una forma de aprender, estar preparados también en el conocimiento de la palabra de Dios para ir a evangelizar, a predicar. También tenemos las reuniones de oración. También recordarles que pueden venir los martes en la mañana a las 9 de la mañana. Los jueves a las 5:30 también tenemos oración, tenemos estudio bíblico también los jueves en la mañana a las 9 de la mañana. En la tarde los jueves también tenemos estudio bíblico y tenemos como pueblo de Dios estar preparados en el conocimiento de la palabra del Señor para alcanzar a más y más y más aquí en esta isla. Porque si el Señor nos ha puesto aquí es para llevar su mensaje a esta isla de La Palma, pero tenemos que estar también preparados. Así que los invito para los jueves a los estudios bíblicos con nuestro hermano Alberto y también a las reuniones de oración también. Vengan a orar, vengan a clamar al Señor, que la oración es la llave que abre las bendiciones del cielo. Y ahora bueno, les voy a pedir que si nos podemos poner de pie para la canción final, Adorar. Adorar es todo en mi vida. Bendecir
satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte por siempre, adorarte eternamente. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Bueno, ahora vamos a ponernos en pie para ya tener la lectura de la despedida final. Y está en Deuteronomios, capítulo 28, es un poquito larga, los versículos del 2 al 6. Y la leemos todos juntos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Así que estamos llamados a ser obedientes, porque hay mucha bendición en la obediencia.
Pues bueno, tengan una bonita semana, bendecido domingo y que Dios los bendiga.